callar a esos animales. Bien, hermano, gracias a Dios por el tiempo, por la oportunidad. Debemos estar agradecidos con Dios por todas las cosas que de Él recibimos cada día. Y en este momento, la oportunidad para considerar la Escritura y reflexionar un poco en ella. Qué bueno que encontramos este medio para reunirnos a pesar de las adversidades. Y precisamente acerca de eso es que quiero que hablemos esta tarde, de las condiciones en las que la pandemia nos ha obligado a vivir. La verdad es que ninguno de nosotros tenía ni idea de que estas cosas iban a suceder. Así que hemos tenido que ir aprendiendo en el camino. Dios nos ha dado lo necesario, las herramientas necesarias para que nosotros las pongamos en práctica y vayamos saliendo adelante a pesar de las dificultades. La verdad es que hay muchas familias que han tenido que pasar momentos difíciles. Gracias a Dios, a nosotros, Dios nos ha podido guardar. La familia de Dios se ha mantenido pues unida, ¿verdad? En lo que cabe. Y debemos estar contentos por eso. Así que si de repente nos hace falta alguna cosita, material, eso es nada más un detalle. Lo más importante sigue vigente. La presencia de Dios con nosotros, que no nos falla. Quiero invitarlos a buscar, hermanos, en el libro de Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. En este capítulo se narra, seguramente ya sabemos, la historia de Josué enviando a los espías, a quienes se les ha dado por llamar los espías, a la ciudad de Jericó, que pronto iba a ser tomada por el pueblo de Dios, obviamente con la ayuda de Dios. Y ellos se encuentran entonces con una mujer. Aquí aparece una mujer que termina siendo importante en la historia bíblica. Ella es, versículo 18, Josué capítulo 2 y versículo 18, Rahab. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Es interesante lo que aquí está sucediendo, porque lo que estos hombres enviados de Dios le están dando, la instrucción que le están dando a esta mujer es: quédate en casa. Es una expresión que se ha vuelto bastante común hoy en día en todos los países que han tenido que sufrir las consecuencias de la enfermedad. La sugerencia ha sido siempre la misma: quédese en casa. Dios nos provee un lugar de cobijo, de resguardo. Ahorita aquí está lloviendo, pero no nos estamos mojando, porque Dios nos ha querido proveer este lugar donde podemos estar seguros y bien protegidos. La palabra de Dios dice que a esta mujer le fue dada una indicación bien importante. De la obediencia a esa indicación dependía su vida y la vida de su familia. Dice: no salgas de tu casa. No salgas de tu casa. Si sale de su casa, puede sufrir consecuencias graves. Y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad ahí. Bueno, llama la atención que Dios siempre provee un lugar para los suyos de resguardo y de protección.
Ahora, ¿por qué razón la gente entonces sufre las consecuencias negativas cuando las instrucciones ya están dadas? Por pura desobediencia, por pura rebeldía, por puro capricho. Hay tantas formas de llamarle, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios se ocupa de nuestra protección. En esta oportunidad, las autoridades han dicho muchísimas veces, quédese en su casa. Si no es necesario salir, no se salga. Es una medida de protección para la salud de las personas. Gracias a Dios, las cosas están mejorando poco a poco y ya estamos volviendo a nuestras actividades normales. Pero en otros lugares o en otro tiempo, ustedes se recordarán, había que estar en casa. Eso era una manera de garantizarnos la protección. Hermanos, Dios quiere protegernos. Dios quiere que estemos bien. El libro de Romanos dice que todas las cosas le favorecen, le ayudan para bien a los hijos de Dios. Todas las cosas que le van sucediendo. Porque es Dios quien va dirigiendo el camino del creyente. El gran problema que tenemos es que de repente nos portamos con rebeldía y creemos que nosotros somos capaces de tomar las riendas de nuestra vida y tomamos decisiones equivocadas y luego tenemos que sufrir las consecuencias. Pero si de Dios dependiera, hermanos, nosotros estamos bien. Si al menos nos mantenemos en obediencia a Dios y a las autoridades que han sido designadas. Es interesante la historia de Rahab porque esta mujer, ella y su familia, fueron obedientes a la instrucción. Quédese en casa, no salga. ¿Hasta dónde pudo llegar? ¿Hasta dónde pudo llegar el efecto de Rahab en la vida del pueblo de Israel? Ya lo sabemos, ¿verdad? 4 generaciones después nació el rey David, de esta mujer, descendiente de esta mujer. O sea, Dios, hermanos, puede hacer en realidad grandes cosas si nosotros nos mantenemos dentro de lo establecido, dentro de las líneas establecidas para nuestra seguridad. Por esa razón nos molestamos tanto cuando nuestros hijos no obedecen a las instrucciones, porque las instrucciones siempre llevan el propósito de cuidado y protección, de seguridad. Pero cuando tenemos un hijo que es necio, es rebelde y no quiere atender la instrucción de sus padres, va a tener que sufrir las consecuencias tarde o temprano. Será muy doloroso quizás mirarlo sufrir, pero después de todo, ¿qué podemos hacer si las instrucciones están dadas y no las queremos obedecer? Pero mire qué interesante con Rahab. Esta mujer obedeció y ahí la tenemos. De sus lomos, hablando en terminología bíblica, de sus lomos, de su cuerpo. 4 generaciones después, nació el rey David. O sea que es precursora de Jesucristo. Es interesante. Vea cómo son los caminos de Dios. ¿Qué hubiese pasado si esta mujer desobedece la instrucción dada por los espías de reúnete en casa y quédate adentro? Ella no formara parte de esta historia. Ella formara parte de los muchos y tantos que desobedecieron y pagaron las consecuencias. No sabemos cuántas personas vivían en esta ciudad de Jericó, pero sí sabemos que la destrucción fue total. Pero esta mujer y su núcleo familiar se conservaron bien. Una reflexión interesante, hermanos, es que igual deberíamos hacer nosotros si pudiéramos tomar ese ejemplo de procurar siempre el bienestar de nuestra familia próxima.
Algunas veces es difícil, ¿verdad? Algunas veces realmente la familia no quiere. Pero bueno, si no quieren, como dice la palabra de Dios, si salen fuera de las puertas de su casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Debemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance porque la gracia de Dios alcance a nuestra familia amplia, no solo a nuestra familia nuclear, que es papá, mamá, hijos, sino también más gente. Hay muchas más personas que han intervenido en la formación de cada uno de nosotros, abuelos, tíos. Muchos de nosotros fueron nuestros abuelos quienes nos cuidaron y buscaron nuestra protección. ¿Por qué no podríamos nosotros procurar también ahora su bienestar eterno? Es una reflexión interesante. Nunca descuidemos a la familia, hermanos. Siempre que tengamos oportunidad, extendámosles la mano. El mensaje de Dios es para todos los inconversos, incluidos toda nuestra familia. Pues bien, tenemos que la obediencia es un aspecto importante que no debe de faltar en tiempos difíciles, al igual que nuestra fe. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, Lucas capítulo 22 y versículo 31. Dice la escritura, Lucas 22, versículo 31 al 33. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, esta conversación que tuvo el Señor Jesús con el apóstol Pedro es una conversación en realidad sumamente interesante, porque dice la palabra de Dios que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dios sabe perfectamente la situación por la que nosotros estamos atravesando o por la situación que vamos a atravesar. En la vida del hombre de Dios y de la mujer de Dios siempre habrán dificultades. De hecho, el libro de los Salmos lo dice. Las dificultades vendrán. Los problemas vendrán. La diferencia entre el creyente y el inconverso es que el creyente tiene a alguien que libre sus batallas. El inconverso no. El inconverso tiene que vérselas él solo contra las acechanzas del diablo. Y lo que sucede entonces es que son presa fácil. El hombre de Dios, dice la palabra, que está haciendo en esta ocasión el apóstol Pedro, está recibiendo de parte de Jesús la intervención para el cuidado de su salud espiritual. Eso es algo, hermanos, que muy pocas veces nos ponemos a pensar. Usualmente, cuando hacemos nuestras plegarias, nuestras peticiones a Dios, siempre estamos pidiendo por cosas como materiales, para nosotros o para otros. Pero en muy pocas ocasiones nos detenemos a reflexionar en nuestra fe, la cual puede llegar a fallar en algún momento. Jesús dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Cuántos padres oran por sus hijos para que la fe no falte en ellos? Hay un éxodo de gente dentro de la iglesia. Todas las congregaciones sufren la pérdida de miembros, muchas veces, tarde o temprano. Algunas veces no podemos hacer nada, quizás un miembro se va, se tiene que cambiar de ciudad por trabajo, por estudio, porque se casó, etcétera, no sabemos. Pero muchas veces sí podemos hacer algo, hermanos. Podemos pedir a Dios que la fe no falte en nuestros hijos, que a pesar de las adversidades
su fe se mantenga firme. El humanismo, esa forma de pensar en la cual el ser humano es el centro de todo. Ese es el humanismo. Él alcanza sus metas por sus propios medios. Él puede llegar a hacerse rico por sus propias, por su propio trabajo. Todo eso es posible. Pero para el creyente, el humanismo no existe. Para el creyente, Dios es el centro de atención. Y todo es posible si Él quiere darlo. Si Él nos quiere llevar a un punto en la vida, Dios lo va a llevar. Pero porque estamos dependiendo de Él. Ahora bien, en la iglesia les decía, la gente joven, especialmente la gente joven, sufre esta pérdida de fe a consecuencia del excesivo humanismo que lo imparten en las escuelas o en las universidades o en sus mismos trabajos, donde les enseñan a ser competitivos, muchas veces a pesar de cualquier costo. Yo platico con Bessie, porque ella trabaja mucho, pasa muchas horas metida en el trabajo, y yo le digo que ella necesita también un poco de distracción en su vida. No solo es trabajo, pues. No, lo que va a ser seguro si se trabaja demasiado es el deterioro del cuerpo fácilmente. Si confiamos en Dios, hermanos, con poco trabajo nos va a alcanzar. Así dice la Escritura, ¿verdad? Sin Dios el saco está vacío. Puede echarle y echarle y echarle y nunca va a alcanzar. Pero si tenemos a Dios de nuestro lado, con poco trabajo, y nos va a alcanzar. Quizá no llegaremos a ser tan acaudalados como quisiéramos, pero no nos va a faltar nada. Y en esta ocasión, no quiero desviarme demasiado, pero en esta ocasión tenemos la conversación entre Jesús y Pedro. Y Jesús dice, yo he rogado al Padre que tu fe no falle, que tu fe no falte. Porque en los momentos difíciles que todos vamos a tener, alguna pérdida, alguna tragedia, un dolor, todos vamos a tener en cualquier momento. La fe es justamente la que nos hará el soporte necesario para no movernos. Pero casualmente en esos momentos precisos es donde la gente tiene que demostrar lo que ha aprendido. En lecciones como estas, en todas las oportunidades que tenemos de escuchar a nuestros hermanos dar las enseñanzas, probablemente no vamos a llevarlo a la práctica todo el siguiente día, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado. Pero de alguna manera vamos formando un colchón, un extra que nos va quedando guardado en algún lugar para que en el momento de la dificultad pueda salir. Jesús rogó a Dios, al Padre, para que la fe de Pedro no fallara, porque Satanás lo iba a zarandear. ¿Quién de nosotros tiene asegurado la estabilidad de la iglesia? Nadie. Porque Satanás anda como león, así dice la palabra, buscando a quien devorar. Y va a devorar justamente a aquel que esté en las peores condiciones espirituales. Así que, hermanos, la exhortación es la siguiente. Pidamos a Dios por la fe de nuestros hermanos. Pidamos a Dios por la fe de nuestros hijos, de los jóvenes en la iglesia. No solo por las enfermedades. Está bien orar por las enfermedades. Claro, los hermanos enfermos necesitan sentir el consuelo de Dios en sus cuerpos adoloridos. Pero es mucho más grave que nuestros hermanos jóvenes se queden atrás por falta de fe. Y lo que sucede es que
En cierta oportunidad, el hermano Raimundo decía, ahorita que estamos en pandemia, aprovechemos para leer la Biblia. Pero es mentira, no la leen. El internet tiene tanto, pero tanta información que no queda tiempo para leer la Biblia. Sí. Entonces, se necesita en realidad compromiso, determinación, firmeza para hacer un pequeño espacio y leer la Biblia. Entonces, como no se lee, la fe flaquea. La fe cada vez está más débil. Pero nosotros podemos aportar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, un poquito de consuelo que Dios les dé. Que no falte esa petición en nuestras oraciones. En Primera de Pedro, capítulo 1, haga el favor y buscamos Primera de Pedro, capítulo 1. Y en el versículo 5. Dice la escritura 3, 4 y 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Note usted, Dios nos guarda. Dios nos guarda con un propósito, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios no nos va a estar guardando para que seamos consumidos en el infierno. Dios nos guarda a nosotros y nos guarda la herencia para que un día podamos tomar posesión de ella. La herencia está protegida en Dios, nadie la toca. La herencia, la oferta, el ofrecimiento que Dios nos hace de la salvación y la vida eterna en los cielos, eso es cierto. Está resguardado, está protegido. Falta que nosotros alcancemos a llegar para tomar la herencia que nos ofrece Dios. Nosotros solos no podemos. Por esa razón dice la palabra que el Señor nos guarda. El Señor nos guarda para que alcancemos, para que logremos alcanzar la herencia. Así como nos guarda a nosotros, también puede guardar a nuestros hijos y a los hermanos jóvenes en la iglesia. Pidamos a Dios, al igual que Jesús pidió por la fe de Pedro. En Proverbios capítulo 22 y versículo 3. Proverbios capítulo 22 y versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Un versículo tan pequeño y cargado de tanta sabiduría. ¿Cuántos males podría evitarse las personas si tan solo prestaran atención a los avisos, a los detalles? Lo que pasa es que no queremos ser precavidos. La prudencia, hermanos, es una herramienta importante que Dios nos da. Si es que cuando miramos que va a llover, tenemos que buscar cobijarnos. ¿Buscar a dónde? Pasar el agua, si no, no vamos a mojar. Y luego vienen las consecuencias, ¿verdad? De todo lo que trae después de recibir el agua lluvia. Pues bien, dice la palabra de Dios que el avisado ve el mal y se esconde, se aparta. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que sufrir las consecuencias de nuestras necedades? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que pagar caro por no haber escuchado el consejo a tiempo? Hermanos, la prudencia no puede faltar en tiempos de pandemia.
Sí, la prudencia no puede faltar, como la fe y como la obediencia. La prudencia tiene que estar siempre al día. Qué bueno aquellas personas que escuchan el consejo, que toman el consejo y lo hacen suyo. Esas personas no van a sufrir el castigo. Pero el necio o los simples, como dice la palabra, los simples pasan y reciben el daño. Y luego venimos a querernos lamentar o a quejar de nuestra condición precaria, de la situación en la que vivimos. Yo siempre recuerdo las palabras del hermano Hugo cuando decía que estos hermanos, refiriéndose a unos hermanos, estos hermanos no salen de su condición de pobreza porque ellos son miserables con Dios a la hora de ofrendar. Es una ley, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido eso. El que siembra poco va a cosechar poco. El que siembra mucho tendrá una cosecha abundante. Todos queremos tener una cosecha abundante, pero no estamos dispuestos a sembrar generosamente. Muchísimas veces las iglesias padecen de falta de recursos porque los miembros no quieren ofrendar como es debido. La palabra de Dios dice que el avisado ve el mal y se aparta. Si la palabra de Dios dice que yo puedo llegar a recibir, que yo puedo llegar a levantar una buena cosecha, si le pongo atención al consejo divino de ofrendar como he sido prosperado, hermanos, siempre habrá. Pero ahí tenemos hermanos en la iglesia que no levantan. ¿Y qué pasa con ellos? Todo el tiempo, dependiendo de los demás. Simplemente, hermanos, no le prestan atención a la palabra. La escritura es sabia y así como produce vida, también puede producir muerte, dependiendo de la actitud que nosotros mostramos hacia ella. Si somos avisados, como dice la escritura, o sabios, como dice en otra parte, o prudentes, como dice en otra parte, vamos a mostrar esa prudencia prestándole atención a los detalles. Hermanos, en la iglesia los miembros, nadie puede decir que sufrió una consecuencia, que sufrió pérdida o daño porque faltó consejo. Los hermanos se esfuerzan cada vez que hay oportunidad por presentar lecciones para la vida que nos edifican, pero no queremos prestar atención. ¿Sí? No queremos prestar atención. Seguramente algunos hermanos recordarán a un hermano que un buen día vino a pedir que le dieran dinero para pagar una deuda, porque estaba ahorcado ya. Estaba en el último momento. Tenía que pagar la deuda, si no iba a perder su casa. Y alguien le preguntó, hermano, ¿y a quién usted le preguntó? ¿Pidió asesoramiento? ¿Por qué comprometió su casa? Es donde viven sus hijos. ¿Qué le pasa? Pero así somos. No queremos escuchar el consejo a tiempo. Hermanos, en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Y en el versículo 7 encontramos otra lección importante para tiempos difíciles. Por tanto, hermanos, dice el apóstol Santiago, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Hermanos, dice la escritura que el labrador, el campesino, él es una persona de quien nosotros podemos aprender la paciencia, porque siembra la semilla con la esperanza
de que Dios va a derramar la lluvia necesaria sobre esa tierra para poder recoger el fruto. Pocas personas tienen esa paciencia, esa cualidad tan desarrollada como el campesino. Él sabe que va a sembrar, pero no va a cosechar mañana. Va a sembrar hoy y va a comenzar a esperar, a trabajar, a labrar su tierra, a cuidar la semilla. Hay tanto que hacer entre la siembra y la cosecha. Es el ejemplo que pone la Escritura para que el hombre de Dios aprenda a esperar. Muchas veces no queremos esperar los tiempos de Dios. Quisiéramos recibir o hacer las cosas en nuestro tiempo y en nuestro momento. Pero no es así, ¿verdad? Conforme vamos avanzando en la vida y ganando experiencia, nos vamos dando cuenta de que las mejores cosas llegan con el tiempo. Si sabemos esperar, vamos a poder disfrutar de buenas cosas, sin correr, confiando en Dios. La palabra de Dios dice entonces que necesitamos adoptar esta cualidad, la paciencia, porque de lo que estamos hablando, cada vez que nos reunimos por este medio o en las congregaciones, hermano, de lo que estamos hablando no es de algo que va a suceder mañana. Imagínese la venida del Señor. ¿Cuánto falta? Quizá mañana, quizá falte mucho, no lo sabemos. Pero una cosa sí es importante. Debe de existir la seguridad de que va a suceder el evento. En este caso, la venida del Señor. Entonces, con esa seguridad en nuestro corazón, esperamos. No importa si es hoy, no importa si es mañana, pero que va a suceder, va a suceder. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura acerca de paciencia. La Escritura pone como el maestro de la paciencia a Job. Tuvo que soportar para poder finalmente salir bien librado de la situación. Cómo Dios lo pudo llevar a través del camino de su enfermedad y finalmente darle la bendición que todos conocemos. Hermanos, las cosas buenas no llegan rápido. Las cosas buenas no llegan de la noche a la mañana. Todo quiere su tiempo y su momento. Solamente tenemos que confiar en Dios. Así como el labrador, como el campesino, cuando siembra. El campesino siembra y confía en Dios que la lluvia llegará. Como dice la Escritura, la temprana y la tardía. Hay una lluvia necesaria al principio de la cosecha que ablanda la tierra para que la raíz pueda profundizar, y hay una lluvia al final de la cosecha necesaria. Su momento y su tiempo. Nadie puede adelantar la lluvia a su antojo. Simplemente hay que confiar en Dios. Y es que el apóstol Santiago lo dice porque ya antes habló acerca de la opresión que sufrían los hermanos a manos de los ricos. La vida, hermanos, nos va a ofrecer muchas situaciones de injusticia. Muchísimas veces. No siempre las personas se van a comportar correctamente con nosotros. Quizás tengamos que atravesar momentos, quizás tengamos que vivir momentos en los cuales nosotros somos víctimas. Bueno, vamos a confiar en Dios, vamos a esperar en Dios y vamos a tener la paciencia necesaria y la confianza de que Dios resolverá esa situación. En el libro de Eclesiastés está aquel versículo famoso, ¿verdad? Que habla acerca del tiempo. Eclesiastés capítulo 3 y versículo 1. Todo tiene su tiempo.
Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y luego da la descripción: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. ¿No se les recuerda algo eso? Tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Lo que está diciendo la escritura entonces, hermanos, es que el tiempo es una variable que nosotros no podemos controlar. Oiga esto, el tiempo es una variable que está fuera de nuestro alcance. No podemos hacer nada para controlar eso. Entonces, simplemente vamos a dejar que Dios resuelva esas cosas que están fuera de nuestro alcance. Hay cosas que nosotros podemos hacer con trabajo, con estudio, con esfuerzo, ¿verdad? Podemos sembrar una semilla, pero no podemos hacer que esa semilla germine. Ese es trabajo de Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero tenemos limitaciones obvias, ¿verdad? La parte difícil le corresponde a Dios. No intentemos resolver lo que no podemos. No intentemos buscar lo que no debemos buscar. Hermanos, los términos ya están dados. Nuestra vida es limitada, nuestros recursos son limitados, nuestras capacidades son limitadas, pero Dios es infinito en poder y Él puede hacer todo aquello que nosotros no alcanzamos a hacer. Hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer ni las comprendemos, pero Dios sí. Entonces, dejemos que sea Dios quien obre en esa esfera de la vida. Es difícil e incomprensible para nosotros muchas de las cosas que nos suceden. Quisiéramos que fueran distintas, seguramente. Pero, hermanos, si somos totalmente honestos, no nos hace falta nada realmente importante. Lo importante lo tenemos. Quizás nos hagan falta algunas cosas, pero que no son necesarias. Quisiéramos llegar a tenerlas, pero no son necesarias. Así es de que llenémonos de paciencia, de prudencia, de fe y de obediencia en tiempos difíciles. Dejemos que sea Dios quien obre. Dice la palabra. Quiero terminar con este versículo de Romanos capítulo 8. Ya lo mencioné, pero no lo hemos leído. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Ya, ¿verdad? Ya lo recordaron. Romanos capítulo 8 y versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero el escritor dice que sabemos. ¿Realmente lo sabemos? Pues si no, deberíamos de saberlo. Que Dios está en control de todo. Y las cosas que nos van sucediendo en el transcurso de nuestra vida, todo al final redunda para bien. Es difícil enfrentar la vida algunas veces porque la adversidad pesa más que nuestras capacidades. Sin embargo, Dios tiene control de todo, de la pandemia y de todo lo que está sucediendo en el mundo y en nuestras vidas, en la vida de sus hijos, en la vida de su esposo, en la vida de nuestros hermanos. Solamente pidámosle a Dios que nos dé el confort necesario para esperar la respuesta en Él y que cada día nos pueda librar y guardar de todas aquellas cosas que puedan afectarnos. Y si algo va a llegar,
una zarandeada va a llegar, como a Pedro, porque van a llegar, hermanos. No crea que no, las zarandeadas llegan, pero que cuando lleguen podamos salir bien librados. Todo esto con la ayuda de Dios. Gracias, hermanos, por su tiempo. Sus comentarios son muy bien recibidos. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermano Antonio, por la enseñanza. Si hay algún hermano que quiere algún comentario sobre la enseñanza de nuestro hermano Antonio, puede hacerlo.